Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver un problema propuesto por un seguidor de la página. Muy bien, el problema es un problema geométrico en el cual nos dan tres ángulos que están en función de alfa y nos dicen que AD es igual que BC. Nos piden calcular ese ángulo alfa. Muy bien, antes de pasar con la solución vamos a ver unas pequeñas notas que son propiedades fundamentales en el triángulo o que derivan de ella. Lo primero es darnos cuenta o recordar que si tenemos un triángulo, por ejemplo ABC, en el que nos dan dos ángulos interiores, entonces el ángulo exterior, ¿sí?, opuesta a ella se podría decir, es la suma de ambas. ¿Qué quiere decir? Que X va a ser igual a teta más alfa. Sí, la demostración es bien sencilla, simplemente desde A trazamos una paralela a este lado BC. Si nosotros trazamos una paralela, sabemos que por ángulos alternos internos, este teta viene para acá. Y por ángulos correspondientes, como esto es paralela con esto, este ángulo sería alfa, ¿no? Entonces vemos que X es igual a alfa más teta. Bien, lo siguiente que quisiera mostrarles por acá es acerca del triángulo isósceles. ¿Qué se va a cumplir en el triángulo isósceles? Que los ángulos que se oponen a los lados iguales van a ser iguales. Por ejemplo, este ángulo se opone a este lado, le puedo llamar alfa, y como este ángulo también se opone a un lado que es lo mismo, barrita, ¿no?, también va a ser alfa. Entonces los ángulos son iguales. Bueno, y por último, como nota, es acerca de la propiedad del trípode, ¿no? O también aquella que utiliza, digamos, el circuncentro de un triángulo obtusángulo. Sabemos que un triángulo obtusángulo, el circuncentro, ¿sí?, relativo al ángulo obtuso, cae fuera. Este punto vendría a ser como que el circuncentro. O en simples palabras, para no marearnos mucho, si nosotros vemos una figura de esta manera que tiene tres segmentos iguales, ¿sí?, y acá se ha unido estos puntos, entonces va a haber una relación con teta y x. Bueno, x va a ser igual a 2 teta. Y también va a haber una relación entre alfa y y. Y la relación es que y va a ser pues 2 alfa. Es una especie de rebote, ¿no? Como que si teta está por acá, entonces rebota por acá. Pero el doble, ¿no?, por 2. Igual pasa con alfa. Muy bien, visto estas notas vamos a pasar a resolver el problema. Muy bien, para el problema entonces yo voy a tratar de formar un triángulo isósceles por acá. Para ello necesito que dos lados sean iguales, o si no también su recíproco, ¿sí? Si dos lados son iguales, sus dos ángulos son iguales. Pero si sus dos ángulos son iguales, sus dos lados también son iguales. Entonces por acá, desde D voy a trazar una línea, ¿sí? Yo puedo trazar muchas líneas desde D, pero voy a trazar una línea que justo forme un ángulo igual que este, o sea, 60 menos 2 alfa. Más o menos por acá, digamos. Esa es la condición, ¿no?, que esto sea 60 menos 2 alfa. Bueno, como los ángulos son iguales, entonces a ángulos iguales, lados iguales. A este ángulo se le pone 3 bolitas, entonces a este ángulo también se le tiene que poner 3 bolitas. Listo. Ahora voy a dibujar lo que resta del gráfico. Y en este triángulo ABC voy a ubicar este ángulo de acá. Notamos que este 60 menos 2 alfa con 2 alfa son ángulos internos. Entonces este ángulo que es el externo sería la suma de ellas dos. Si sumamos ellas dos, se cancela 2 alfa y nos queda que este ángulo es 60 grados. Muy bien. Ahora fíjense en el triángulo BDC. También hay dos ángulos internos. Según la propiedad vista por acá, el ángulo externo es la suma de ellas dos. Alfa más 2 alfa, 3 alfa. ¿Sí? Y bueno, ahora un concepto básico, ¿no?, que en todo triángulo, creo que observen este triángulo, a este punto le voy a llamar M, D, AMD,
¿sí? En el triángulo AMD, sus ángulos internos tienen que sumar siempre 180. En todo triángulo, la suma de ángulos internos debe de ser 180. Entonces vamos a sumar. En el triángulo AMD, vamos a sumar los ángulos internos, ¿sí? Tenemos 60 menos 2 alfa, más 60 menos 2 alfa, más 3 alfa. Más este angulito de acá, ¿no? Me tiene que dar pues 180. 180. Entonces si operamos por acá, vamos a tener 120 menos alfa, más lo que va en este ángulo, ¿no? Y eso me tiene que ser 180. Entonces acá operando nos va a quedar que ese ángulo va a ser 180 menos 120, 60, y menos alfa pasa a sumar. Quiere decir que este ángulo es 60 más alfa. Ahora quiero que observen el triángulo BMD. Si ustedes observan el triángulo BMD, van a notar que este ángulo es 60 más alfa y este ángulo también es 60 más alfa. Quiere decir que este es un triángulo isósceles. Listo. Entonces, si son isósceles, vamos a decir que a ángulos iguales, lados iguales. Si 60 más alfa tengo por acá y se le opone a 3 bolitas, entonces 60 más alfa se debe de oponer a 3 bolitas. Entonces, esto es 3 bolitas. Ahora, por dato, nos dijeron que también BC es 3 bolitas, ¿no? Colocamos, recuerden que este es BC. Y quiero que observen ahora esta figura. Una figura bien conocida. Cuando ustedes tengan dos segmentos que formen 60, entonces al cerrar esta figura, ¿sí?, vas a obtener automáticamente un triángulo equilátero. Entonces quiero que observen por acá. Tienes 3 bolitas y están formando un ángulo de 60. Entonces si yo cierro por acá, esto también debe ser 3 bolitas. Listo. Y finalmente quiero que observen la figura ahora sí, BMCD. En ella pues tenemos 3 segmentos que son iguales. Se parece bastante a esta, ¿no? 3 segmentos iguales. Y se están uniendo justamente estos puntos, miren. Similar a ello. Entonces acá puedo aplicar yo esta propiedad. ¿Y qué voy a decir? Que si acá tengo 2 alfa rebota, ¿no? Pero multiplicado por 2. Eso quiere decir entonces que 2 por 2 alfa tiene que ser 60 menos 2 alfa. Acá tengo 4 alfa igual a 60 menos 2 alfa. Entonces acá vamos a tener 6 alfa porque 2 alfa pasa a sumar. Y alfa está saliendo pues 10 grados. Muy bien, y esto entonces sería la respuesta al problema. Ya sabes, si te ayudó el video, pues te invito a compartirla y a dejar un like, eso ayuda bastante a que siga generando pues más contenido. Y bueno, conmigo ya sería hasta un próximo video.